de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, hablemos al oído. ¿Qué tienen para contarnos? Pues, doctor Londoño, yo creo que son muchísimas las manifestaciones de cariño que se lanzan a esta hora a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, para la familia de Carlos Holmes Trujillo. Ha escrito el expresidente Álvaro Uribe Vélez: parte del alma el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo me deja en tremenda orfandad su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas. Alba Lucía y familia querida, sin palabras. Bueno, realmente no hay palabras, ¿no? Lo estábamos esperando. Esto iba a suceder desde que supimos que estaba interno en el hospital militar con respiración mecánica. Entendimos que lo peor se avecinaba. Pero una cosa es que uno espere un acontecimiento y otros cuando llega, ¿no? Cuando llega, cuando dice definitivamente la ausencia ya, la ausencia no tiene solución. Carlos Holmes Trujillo se ha ido y se fue debiéndose a sí mismo la gran tarea, la de enfrentar el narcotráfico en todas sus manifestaciones y especialmente derrotarlo con la fumigación aérea que iba a estar a su cargo y que nunca se la permitieron. Esa es la verdad, es la realidad. Sí. El ministro se va después de haber librado la batalla realmente en la política nacional para defender la fumigación, doctor Fernando Sergio, para devolver la verdadera paz, porque pues evidentemente con narcotráfico no existe paz. Y fue el hombre que enfrentó a la extrema izquierda en Colombia. De verdad, ningún ministro del gobierno Duque ha hecho lo que había hecho Carlos Holmes Trujillo cuando tuvo que responder ante el Parlamento por temas tan esenciales o tan importantes, otros dirán sin importancia, como la llegada de la Brigada de Lucha contra el Narcotráfico de los Estados Unidos a Colombia, que venía en un componente de hombres para darle instrucción a Colombia sobre cómo luchar contra el narcotráfico, que la extrema izquierda disfrazó eso del tránsito de tropas extranjeras para atacar otra nación, cuando realmente se trataba de unos cuantos hombres que no llegaban a 60, doctor Fernando, sin uniforme y sin armas. Y fue Carlos Holmes Trujillo, el hombre que con su conocimiento le dijo cuántas veces a los legisladores: recuerden, fui constituyente y conozco muy bien qué significa la constitución política y qué significa lo que ustedes están pretendiendo hacer. Creo yo que ese peso, doctor Fernando, que tienen ustedes, los que conocen la historia de este país y la construyeron desde el derecho, hará mucha falta en el Congreso de la República. No hay quien haga esos debates ahora en el Congreso. Nadie es profeta en su tierra. Es curioso que tuviera mucha más significación la palabra y la obra de Carlos Holmes Trujillo en otras partes del país, más que en la suya propia. En las últimas elecciones donde participó el Centro Democrático, en el fondo el gran derrotado era él, porque pues él era el que representaba al Centro Democrático que no tenía suerte o que no tenía éxito en las luchas electorales. Valle del Cauca, nadie es profeta en su tierra. Lo comprendieron mejor en otros lugares que lo comprendieron en su propio terruño. Él fue uno de los primeros alcaldes de Cali en la época de la elección popular, ¿o me equivoco? Sí, lo fue. Bueno, así es. Vivió mucho tiempo en el Japón. En el Japón hizo gran parte de su carrera de formación académica, conocedor a fondo de ese país, grande admirador del Japón y de los japoneses, a los que conocía como su propia mano. Luego, cuando yo tuve el gusto de conocerlo, estaba en Bruselas, en la Unión Europea, gran diplomático porque era un gran señor y porque conocía a fondo los temas que se estaban tratando.
hizo con nosotros un gran contacto en los momentos críticos del gobierno del presidente Uribe. Y bueno, después ustedes conocen su carrera, nosotros la conocemos de sobra porque tantas veces estuvo reunido con nosotros y tantas veces tuve el gusto de recibirlo aquí en mi casa. No olvidaré la última reunión donde se fue plenamente convencido de la necesidad de buscar un acercamiento más profundo entre quienes representábamos el Centro Democrático y el gobierno del presidente Uribe. No tuvo éxito, pero le hará a esa causa una falta enorme la ausencia de Carlos Holmes, que eso estaba perfectamente claro. Él iba a aspirar a la presidencia de la República y por eso estaba renunciando al Ministerio de Defensa, renuncia que debía producirse en estos días de enero, ¿no? Sí, él murió sirviendo a la patria y por servir a la patria, porque su contagio aparentemente se produjo en la ciudad de Barranquilla. Recuerden ustedes, se dio ese atentado terrorista que pues terminó en un consejo de seguridad convocado por el ministro de la Defensa, y parece que fue en ese consejo de seguridad en donde contrajo el virus. Sí, en funciones, sirviéndole al país y a puertas de su retiro precisamente para buscar la presidencia en el año 2022. Su retiro Una se verdadera había tragedia. pospuesto de alguna manera para entre febrero y marzo, porque el inicial, o por lo menos el ruido que había alrededor de la gente que estaba con él, era que lo haría en el mes de diciembre, en medio de algunos cambios ministeriales, entre los que se contaba el de la salida de Alicia Arango y la llegada del nuevo ministro a la cartera, Daniel Palacios, y también se movería el caso de la Cancillería, también se movería el caso del Ministerio de Defensa. No entiende uno, al final de cuentas, por qué no tomó la decisión de irse en diciembre, pero bueno, seguramente esperaría hasta marzo, que era la última fecha para poder retirarse y no quedar inhabilitado para su aspiración presidencial. Y bueno, se fue, doctor Fernando, debiéndonos, usted lo ha dicho, el tema de fumigación, porque luchó por ella, pero no sé, alguien se lo habrá impedido, alguien no habrá permitido que avanzara la idea. El que lo llamó coequipero. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. Bueno, no es un equipo de ciclismo, señor presidente, es el Consejo de Ministros lo que usted preside. Está bien su espíritu deportivo, pero cada cosa en su momento, cada palabra apropiada para la ocasión. Este es un momento demasiado solemne para pensar que Carlos Holmes Trujillo fuera simplemente un coequipero. Hombre grande, hombre diserto, hombre capaz, era parte evidente del debate que se venía de Mari Sergio, el debate por la presidencia de la República. Bueno, al mismo tiempo tenemos que lamentar el fallecimiento de Julio Roberto Gómez, un hombre muy especial también, porque firme, claro, serio en sus convicciones, pero siempre dispuesto a conversar, siempre con un argumento en la mano, siempre escuchando la palabra del otro, nunca incitando a la violencia. ¡Ay, qué falta va a hacer Julio Roberto Gómez dentro de ese sindicalismo hirsuto, bravío, irracional que muchas veces se le plantea al país! El suyo era un sindicalismo juicioso, razonado, y no por eso menos eficaz, ¿no? Era mucho más eficaz la palabra de Julio Roberto Gómez que las estridencias de muchos otros que gritan y que se despelucan y que insultan. No, lo suyo era distinto. Lo suyo Por la era fuerza de los argumentos. El gran debate. Claro, claro. Sí. Argumentos que daba siempre, que esgrimía para debatir los temas salariales, los grandes problemas por los que se ha batido la CGT, y que tenían pues en Julio Roberto Gómez un gran vocero, un gran expositor y abierto al diálogo, abierto al argumento, a la construcción de consensos. En verdad que pues es una pérdida también lamentable,
para el país, para el sindicalismo del país y por supuesto para la construcción de una sociedad en donde pues sindicatos como la CGT tenían o tienen amplia participación y tenían una gran voz en Julio Roberto Gómez. Dos pérdidas de este tamaño el mismo día. Bueno, Terrible, terrible. parece Terrible. como... Hablaba usted, doctor Londoño, del presidente Duque y, bueno, la palabra que escogió de coequipero para referirse al ministro Carlos Holmes Trujillo. Yo creo que el presidente tiene alguna dificultad en escoger palabras apropiadas para referirse a las cosas. A mí no deja de llamarme la atención las palabras que seleccionó el día de ayer al presentar el Código de Procedimiento Administrativo. Eh, Dijo lo siguiente, yo no sé a ustedes qué les parece esto, dijo: está en marcha una gran revolución silenciosa de reformas efectivas a la justicia. Bueno, yo no sé si, Bueno, una si sea lo reforma, más sí. adecuado y lo más acertado. Lo cierto es que, bueno, es lo que dice el presidente, que hay una revolución silenciosa de reformas a la justicia, que esto no es una gran reforma a la justicia, y dice, no se trata de un solo megaproyecto, sino de una función que se va desarrollando en cada una de las jurisdicciones. Entonces sí, reformitas y a punta de reformitas, aparentemente pues el presidente va a decir algún día que se hizo una gran reforma a la justicia. Reformitas y reformitas, y ojo, porque hay que estar muy atentos, ya se aproxima. En estos días debiera aparecer el tema de la comisión de expertos económicos que tiene el gobierno nacional, donde le dirán cuál va a ser la hoja de ruta para seguir en cuanto a una reforma fiscal o a una reforma tributaria que saque al país de la situación grave en materia económica. Eso tendrá que ocurrir en los próximos días cuando ellos entreguen el dictamen y digan cuál debe ser el camino a seguir por parte del presidente de la República. Y que ha nos dicho muchas veces, libre de una mala calificación de las calificadoras de riesgo. Vamos a perder el grado de inversión si no enfrentamos este tema con las calificadoras de riesgo. El tema de la reforma tributaria o reforma fiscal. Ahí está la batalla de Oscar Darío Pérez, no siempre suficientemente escuchado, cuando, es cierto. cuando nos dio las declaraciones que nos dio este año sobre la situación del país. Creímos que ese iba a ser el gran tema nacional, pero los grandes temas nacionales quedan siempre pospuestos. Y entonces nos vamos por las ramas y nos dedicamos pues a hablar que hay que hacerlo del coronavirus. Les cuento que me tiene desolado la noticia de que el 40% de los colombianos no se quieren vacunar. Y que esos colombianos que no se quieren vacunar están concentrados sobre todo en las capas de la población menos ilustradas. ¿Qué es lo que falta? Falta más examen, falta más explicación, falta llegarle más a esa gente para demostrarle que la fumigación es nuestra esperanza. Fumigación que estamos viendo, vacunación que estamos viendo cada vez más complicada, ¿no? Sí, más lejana por cuenta de esta decisión de la Unión. Claro, ¿sí? Y de los Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos también toman medidas. El presidente Biden pues ha tomado medidas también para incrementar la producción de vacunas y garantizar que se logre vacunar a la población norteamericana primero y antes que nada, pues allí se producen las vacunas. Igualmente pasa en la Unión Europea, en Bélgica se producen muchísimas vacunas. La Unión Europea toma pues medidas para restringir las exportaciones de vacunas, buscando garantizar que sea primero los ciudadanos comunitarios los que se vacunen. Entonces la pregunta es, ¿y a nosotros qué nos va a llegar? Si acaso nos podrán llegar entonces vacunas del Serum Institute de la India, como le están llegando a Brasil, son vacunas de AstraZeneca. Pero bueno, nosotros pues estamos en manos de productores que tienen sus fábricas en Europa y en Estados Unidos, y esto evidentemente puede retrasar la llegada de las vacunas. En cuanto al tema de quienes dudan vacunarse,
yo me remito a las palabras de de mi oncólogo que dice, hombre, déjelos porque así nos llega la vacuna a nosotros más rápido, por lo menos, pues nos toca esperar menos a la vacuna, los que sí queremos la vacuna y los que no la quieren, pues ya se convencerán en algún momento cuando vean que es eficaz y que se necesita, porque en realidad se necesita. Necesitamos construir una inmunidad de rebaño a punta de vacunas. Si no logramos que se vacune por lo menos el 70% de la población, va a ser muy difícil contener la expansión del COVID-19. Pues yo respeto mucho lo que dice su oncólogo, lo encuentro perfectamente lógico. Claro, si otros no se quieren vacunar, pues a uno le toca más fácilmente el turno. Claro, una fila Pero, menos larga. claro, Sergio, pero es que eso es muy triste. Es que eso es muy triste y es que eso es muy grave. El 40% de los colombianos no se quieren vacunar. ¿Pero qué hacemos? Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Ah? El virus rodando por todas partes y la gente, y especialmente la gente más expuesta, no se quiere vacunar. Aquí hay un problema cultural enorme, que se junta a otro problema cultural en el que yo adhiero a la campaña que está haciendo Juan Lozano en su noticiero, la campaña por las tabletas de los niños pobres. Es que si estamos cerrando los colegios o no los podemos abrir por cuenta del coronavirus, e inclusive con los colegios abiertos, ¿la tableta no es un elemento esencial de enseñanza? Lo es, No te, lo es, lo es. Sí, a sí, mí, por a mí me supuesto. parece absolutamente obvio. No sé ustedes qué opinan, amigos queridos, pero ¿cómo puede haber niños colombianos que quieran estudiar y que no tengan una tableta que es vital? Es si hay útiles escolares. Ahora pues no es la urbanidad de no sé quién y la historia patria de sí sé cuándo y la álgebra de Baldor. Aquí la tableta es el útil escolar por excelencia. Y le estamos negando la puerta de entrada a la educación a una gran parte de la población colombiana. Ayer nos mostraba RCN Televisión unas escenas en un barrio de Bogotá, no sé si en Engativá o en Usme o en dónde, de una cantidad de familias en la misma cuadra que no tenían una tableta y que en un caso tenían que esperar que el papá llegara de su trabajo porque tenía un celular. No, eso no puede ser. No puede ser. ¿Cuánto vale eso? Yo no sé cuánto vale, pero eso tiene que ser un propósito nacional. A la señora ministra de Educación hay que decirle por Dios, y al ministro de Hacienda y al presidente de la República, este sí es un elemento de diferenciación insoportable, irremontable, entre los niños que gracias a Dios tienen recursos para una tableta y los niños a los que se les niega ese recurso. ¿Cómo hacen esos niños Que no son baratas, además. Mire, yo tuve que comprar una precisamente para ayudar a la educación de mis hijos en medio de esta situación. Y compré una, digamos, técnicamente barata. Me fui por la línea barata. Ujú. Más o menos 800.000 pesos me parece que costó. No son baratas, no son baratas las tabletas. Y bueno, a esto también hay que agregarle, ¿recuerdan ustedes? La ministra Gina Parodi, cuando era ministra de Educación, pues adelantó un programa de tabletas para educar. ¿Qué pasó con todas esas tabletas? Me pregunto yo. En teoría se habían repartido Sergio, muchísimas tabletas a lo largo y ancho del país. pero se hace tabletas para educar en el gobierno Santos, donde no se había propuesto, lo que sí ocurre en el gobierno Duque, no se había propuesto una expansión seria y verdadera de la señal de Internet, porque claro, valiente gracia, computadores para educar, tabletas para educar, y resulta que los Sin poder niños no tienen conectarse. acceso a Internet. La Claro. misma cosa daría, de verdad que eso sí es tener carro pero no tener las llaves para prenderlo, así que no no, funcionaría. no, yo me estoy En este gobierno refiriendo, se ha hecho una gran labor, doctor Fernando. Sí, sí, perdóneme. Se ha hecho una gran labor porque han logrado, como esto sí, ahí sí, perdóneme que suena como adultos, pero es la verdad, como nunca antes en la historia, una expansión importante de Internet en Colombia. Ahora el gran problema es la falta de la tablet que necesitan los niños para recibir la educación, porque todos están en virtualidad y los niños que no tienen un computador, una tableta, un celular para poder ingresar a la clase, pues son niños que van a tener que desertar por el que no tienen manera de estudiar.
Demar, y aunque no hubiera esta restricción de la educación presencial, ¿es o no es un elemento esencial para que un niño consulte, para que aprenda, para que tenga acceso a las grandes corrientes de la educación moderna? ¿La tableta? No, pero por Claro, supuesto, claro. por supuesto. Bueno, muy bien. Por Entonces, supuesto que lo es. entonces, ¿qué vale? Pues desde luego que vale. Desde luego que vale. Yo le quiero decir algo que le puede sonar bárbaro. Lo que valga. Lo que valga. Los niños pobres no pueden quedar marginados de la educación digital porque se le está negando un derecho esencial a la educación. Usted a punta de cuadernos y a punta de útiles y de borradores algo consigue, pero definitivamente deja a esos niños relegados y eso no es justo. La familia que no tiene los 800.000 pesos, los niños que están en esa familia condenados a un atraso insuperable. Es que, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo compara usted al niño que tiene su iPad o al niño que tiene su computador con el niño que tiene un cuaderno en la mano? A ver, resuélvame ese problema. Si es que No, tiene es el una cuaderno, además. No. Bueno. Muy difícil, es muy difícil y yo creo que así como usted ha dicho, doctor Londoño, lo que valga, yo también les digo, los protocolos de bioseguridad para los colegios públicos y privados, lo que valga, pero que se implementen y que los niños puedan volver a las aulas. Yo creo que ya es necesario, ya pasó un año, ya aprendimos las lecciones, ya ha habido un año entero para acomodarnos a esta nueva realidad y obviamente viendo que se aleja la posibilidad de que el país pueda tener las vacunas pronto, con esta noticia que dábamos de la Unión Europea, viendo cómo se aleja esa posibilidad, yo creo que es urgente que se implementen todos los protocolos de bioseguridad a la mayor brevedad. Ya fue bueno. Yo he pensado, más se escucha todo el tiempo las declaraciones, no hemos avanzado por cuenta de la politiquería, porque están utilizando el COVID-19 para elecciones. Eso es lo que está pasando en Colombia. ¿O ustedes creen que esas manifestaciones tan vehementes tantas veces de la alcaldesa de alguna capital de este país, o esas manifestaciones de otro sujeto que hay por ahí también en Capilla Ardiente por la revocatoria, no son eso, politiquería? ¿Pero qué están haciendo realmente por hacer algo efectivo que funcione para ayudar a contener el virus, que ayude para reabrir, que ayude para que esto funcione? Las medidas restrictivas contra el comercio en estos momentos está acabando con la educación, con la salud, está acabando con el empleo, está acabando con todo. Y bueno, esto es política. Además porque nos decían decían que esta pérdida de libertades y estas restricciones que se hicieron necesarias en 2020, que todos las tuvimos que padecer, yo estuve a favor de esas restricciones en su momento, es que nos decían que era para preparar al país, para tener todas las unidades de cuidados intensivos listas, para atender una segunda ola si se presentaba. Mentira, porque se presentó la segunda ola y vemos cómo las unidades de cuidados intensivos están a tope, cómo se desmontó el hospital de Corferias en Bogotá. Aquí nos encerraron supuestamente para prepararse para una segunda ola, llegó la segunda ola y nos devastó y nos sigue devastando, económicamente nos sigue devastando día tras día. Entonces yo creo que ya hay que pensar muy seriamente en que se sigan implementando y de buena manera los protocolos de bioseguridad y se logren las reaperturas. Nos tocó convivir con este virus de la mejor manera, pero no podemos seguir encerrados el resto de la vida. Yo también estuve en pleno acuerdo con la cuarentena o con el cierre. También de acuerdo con usted en que era claro que era una medida heroica mientras se hacían los preparativos para manejar el tema de la pandemia. Claro, era para ganar tiempo, doctor Londoño. Así no era lo ganar vendieron. tiempo, sí. Y resulta que pasó el tiempo y no nos lo ganamos. ¿No? Sino que estamos igual o peor de lo que estábamos antes. La gente peor, sin lugar a dudas, peor. Igualmente confusa, igualmente irresponsable. Usted siga viendo por televisión las reuniones, los jolgorios, los partidos, las reuniones de la gente sin tapabocas. A ver, con eso dígame quién contiene la pandemia. Me contaban de alguien que estaba en la localidad de Suba en medio del confinamiento estricto del toque de queda,
y esa persona decía, mire, en Suba mucha gente sin tapabocas, la gente en la calle a pesar del toque de queda, y un policía bachiller parado ahí en la mitad de la calle, pues sin hacer mucho, Pues porque pobrecito, donde llega a hacer algo, lo linchan. pobrecito, pobrecito. Es que, no, esto nos quedó grande, le quedó grande a las autoridades colombianas, no tuvieron poder de comunicación con la gente, no tuvieron poder de convencimiento, no hicieron lo que tenían que hacer, y entonces los grandes temas nacionales quedan pospuestos. Una Pero le crisis. queda grande a la cultura ciudadana también, doctor Londoño. Sí, Creo que señor, Demar la lo cultura decía hace ciudadana. unos días, ¿Y la Demar lo cultura, decía y la cultura hace ciudadana dónde se adquiere? ¿La venden en las tiendas o qué? La cultura ciudadana se aprende en la familia y se aprende en el colegio. de Y, acuerdo. y la familia y el colegio están en crisis de formación de la gente colombiana. Aquí hay un problema de crisis de cultura. Uno ve de pronto unos crímenes y unas atrocidades y unas cosas y dice, ¿esto cómo puede ser? El resultado de que a la gente no le están enseñando lo que tiene que aprender, el respeto a los demás, el temor de Dios, la disposición del alma humana en favor de los demás, el amor a los demás. ¿Dónde enseñan esas lecciones? Pues el Ah, doctor bueno. Fernando, en la familia y en la educación del colegio, pero resulta que pero muchas veces, y todos lo sabemos, en Colombia, la educación que está en manos de un sector político tantas veces, ha terminado por enseñar a los estudiantes que tienen derechos, pero olvida explicarles que tienen obligaciones. Si entendiéramos que tenemos obligaciones, sabríamos hoy que la obligación es cuidarnos y cuidar a los demás. Pero como no sabemos que tenemos una obligación y creemos que no tenemos derecho, entonces tenemos derecho a salir, tenemos derecho a no tener el tapabocas, tenemos derecho a hacer lo que nos venga en gana, pero no tenemos la obligación de cuidar a los demás. Creo, De verdad creo que que la lo crisis decía usted, lo decía usted, Demar, hace unos días. Ya hay vacuna para el COVID, pero para la estupidez pues no se la han inventado aún, ¿no? Es verdad, sí. Sí, ojalá hubiera Esa vacuna no, para la estupidez. esa no tiene cura. Bueno, la cura es una buena educación y lamentablemente estamos fallando en eso. Y Y educación lamentablemente, en valores también, ¿no? Es que cuando hablamos precisamente de la cultura ciudadana y demás, pues hablamos también de los valores. Y obviamente los valores están siendo minados porque las familias están siendo desbaratadas. Bueno, en fin, la educación en casa y en el colegio, pero hay que luchar por ella para que sea una buena educación y para que sea una educación en valores. Valores pues que se han perdido en medio de una cultura traqueta además que ha permeado toda la sociedad además. Además. en la Universidad Nacional sería un despropósito y habría que ver el grito que meterían todos los izquierdistas si hubiera un crucifijo en un aula de clase. Entonces, Cristo está proscrito, pero entonces el nuevo Cristo es el Che Guevara. Entonces, la imagen del Che Guevara, esa sí puede campear a sus anchas. Semejante asesino, semejante bandido, lo que fue el Che Guevara en Cuba. Y seguimos con camisetas del Che Guevara. Las usan fervorosamente inclusive las comunidades que fueron objeto de ese sujeto que los asesinó por considerarlos enfermos. ¿Sí? No ve a la gente que pertenece a la comunidad LGTBI con camisas del Che Guevara, orgullosos del Che Guevara, orgullosos de un sujeto que quiso matar a las personas que tenían tendencias sexuales distintas. Increíble, pero bueno, cosas que hay que ver. Cosas que hay que ver y los grandes temas nacionales pospuestos. Este temita de la reforma tributaria, pues debiéramos estar hablando de eso todos los días, me parece a mí, del déficit fiscal. No, de esa no se preocupe, que si nos la hacen como la de la reforma a la justicia, es una silenciosa, Es silenciosa. No, la reforma administrativa, el código administrativo. sí, silenciosa pero contundente reforma Claro, tributaria. pero a propósito del Código de lo Tenía Contencioso poquito, tenía Administrativo, estamos en una reforma a la justicia silenciosa. silenciosa. Bueno, muy Y bien. no Debe ser que la conocemos, tributa- doctor Es que Fernando debe ser Iker, que la no tributaria conocemos. también es silenciosa. Ustedes no le dan la oportunidad al gobierno y seguramente la reforma tributaria también se está haciendo de manera silenciosa, como la de la Como- justicia. ¿Por qué no? Como decíamos cuando estábamos chiquitos, como ñomoñito. Como ñomoñito. Yo lo único que sé es que por decreto no se puede imponer una reforma tributaria. Bueno, y ni una reforma a la justicia tampoco.
No, tampoco. Ni una pensional, ni una laboral, ni una a la salud. No. Reforma no hubo. Pues en una emergencia económica se podría, ¿no? Bueno, en todo caso, la situación está muy complicada. La situación en Europa con el coronavirus sigue siendo muy grave. La situación en los Estados Unidos es catastrófica y el presidente Biden está tomando medidas heroicas que vamos a ver si funcionan y cuándo funcionan. Porque es que seguimos aquí en Colombia son 4 aviones por día y en los Estados Unidos son ¿cuántas? Dos torres gemelas por día, a una ración de casi 4.000 muertos diarios. Esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, parece que teníamos un problema de comunicación con nuestro invitado, pero que ya está con nosotros Nicolás Márquez. En un minuto hablaremos con él, mientras les decimos o les recordamos que estábamos hablando con ustedes al oído. Al oído, 7:49.